Buenas noches a la audiencia y esta noche efectivamente vamos a hablar de la crisis en Brasil. Una especie de déjà vu a un año de la destitución de Dilma Rousseff. Hoy el presidente del Brasil afronta otra crisis y para hablar del tema, un experto en temas internacionales para analizar el tema con nosotros, Juan Manuel Moratal. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, buenas noches Rolando, es un placer para mí aquí estar hoy, así que nada, analizando la cuestión. Juan Manuel, nos ponemos un poquito en contexto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Brasil? Porque esto parece que en realidad es como la segunda parte de la misma película, ¿no? Bueno, en realidad lo que deberíamos explicar a la teleaudiencia es que esto es parte de un contexto global. O sea, cuando nosotros hablamos del último incidente del escándalo que tiene que ver con la conversación telefónica que Michel Temer y el empresario Batista han mantenido y que fue interceptada por la justicia brasilera, que posteriormente además fue publicada por todos los medios de Brasil, en la cual en esa conversación básicamente Michel Temer daba su anuencia o habría dado su anuencia para que se proceda a dar un soborno, lógicamente fuera de cualquier poca cosa, porque estamos hablando del presidente nada más y nada menos de Brasil. El presidente hoy en ejercicio de la República Federativa del Brasil, exactamente. Entonces, ese soborno estaba destinado para el, digamos, ex diputado, ex congresista brasilero, Eduardo Cunha, que tenemos que recordar entonces en el contexto general lo que decíamos, esto es parte de lo que fue o lo que es y sigue siendo el escándalo más grande de corrupción en la historia de Brasil. Desde, lo hablábamos antes del programa, desde Collor de Mello no recordamos algo así. ¿Cuál es el contexto entonces? El operativo Lava Jato o el caso Odebrecht, como quiera denominarse. Es lo mismo, hasta si se quiere el caso Petrobras. ¿Por qué? Y porque cuando llegamos a la conclusión de que el empresario Marcelo Odebrecht, que hoy se encuentra condenado a 19 años de prisión en Brasil, y que fue parte de una investigación inclusive por la justicia de Estados Unidos, que fue pública a fines del año pasado y en la cual se develó que habría un contexto que tiene más de 20 años de ejercicio en el cual se habrían facilitado sobornos y coimas en más de 12 países por contratos justamente de corrupción y por un monto total que se está manejando alrededor de 350 millones de dólares. Estamos hablando de una mega cadena de corrupción, ¿no? Tal cual. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Bueno, esto ha mantenido y ha tenido en vilo a todo el Estado brasilero desde hace más de un año, con consecuencias internacionales y con consecuencias lógicamente nacionales. Si recordamos el impeachment y posterior, digamos, el reemplazo de la presidenta Dilma Rousseff fue justamente en el contexto de este escándalo. Y este escándalo, lógicamente, tiene a Brasil en una agitación importante y nosotros estamos pegaditos a Brasil. ¿Cómo puede afectarnos? Bueno, la cuestión es, ¿puede afectarnos? Siempre nos ha afectado todo lo que ocurría en Brasil, todo lo que ocurre en Argentina, todo lo que ocurre en la región, siempre nos ha afectado políticamente, jurídicamente y sobre todo económicamente. ¿Cómo nos puede afectar esta situación? Bueno, justamente tomando esa división que es una, digamos, una división bastante elocuente de lo que podrían ser consecuencias de todo este proceso, tenemos en el campo legal, bueno, lógicamente tenemos, como dijimos, un proceso con un condenado de 19 años, posiblemente uno de los empresarios más importantes de la historia de la construcción en Brasil. Tenemos a un exdiputado también preso a esperas de una condena. Tenemos una presidenta depuesta. O sea, y tenemos a otro con mucho riesgo de también seguir la misma suerte, ¿no? Tal cual. Y en el mismo contexto legal debemos recordar que hoy Michel Temer afronta 8 pedidos de impeachment dentro de su Congreso y además hay abierta una investigación y proceso en la justicia electoral brasileña. ¿Para qué? Para declarar nulos los comicios de 2014. ¿Por qué? Por justamente la declaración que hace Marcelo Odebrecht en su propia causa sobre sobornos que habrían ocurrido para acompañar y para garantizar la campaña del 2014 donde Dilma Rousseff saliera presidenta y su vicepresidente justamente Michel Temer. ¿Y a Paraguay cómo le puede afectar esto? Bueno, finalmente
mi percepción de lo que ocurre hoy en Paraguay difiere un poco de lo que ha ocurrido históricamente en el país. Debemos recordar que esa famosa frase acuñada de que cuando nuestros vecinos grandes, Brasil y Argentina, estornudan, nosotros nos resfriamos, creo hoy que no es aplicable. No es aplicable, ¿por qué? Porque Paraguay ha mantenido en los últimos años, y creo yo desde, podremos dar un inicio más o menos cierto, desde las políticas macroeconómicas instauradas por Nicanor Duarte Frutos, posteriormente y con una ideología completamente diferente, pero a la vez manteniendo políticas macroeconómicas con el mismo ministro de Hacienda, Borda. También ocurrió lo mismo con Lugo, y bueno, y finalmente hoy en este gobierno, que al margen de los gustos de una persona, para bien o para mal, debemos, y creo que es honesto decir las cosas que realmente se han conseguido positivamente, y una de ellas es casi una política de Estado, esta macroeconomía estable, crecimiento sustentable, y una política acertada, creo hoy, de la cartera de Hacienda de nuestro país, es la implantación de políticas contracíclicas. Cuando hablamos de políticas contracíclicas es que el ciclo que puede atravesar Brasil, ya sea por una crisis puntual, coyuntural o algo mucho más extendido en el tiempo, o Argentina, Paraguay está en condiciones de soportar por su cuenta propia y por el trabajo que ha venido desarrollando en estas políticas que han ido traspasando gobiernos, ¿no? Es decir, Paraguay está fuerte como para aguantar esto. Pero tal vez tenemos que ir un poquito más allá. ¿Está lo suficientemente fuerte como para aguantar mucho más o no? Y bueno, podemos remontarnos a la historia cercana. ¿Qué nos dice la historia cercana? Que ya pasamos por un impeachment en Brasil, por una remoción de una presidenta en Brasil, y que Paraguay ha mantenido el crecimiento. Es más, conversábamos con especialistas antes justamente de llegar aquí sobre la última información que dio la plaza privada, la banca privada en nuestro país, aumentando las proyecciones, y hoy llegan, exactamente, hoy llegan hasta un 5% inclusive. Por lo tanto, yo creo que sí, que podemos entender que Paraguay hoy se encuentra preparado e indemne en gran medida. Lógicamente siempre afecta y tenemos situaciones específicas como la de Ciudad del Este, que es una ciudad fronteriza, pero hoy nos encontramos mucho más preparados que en otro momento. Paraguay, y quiero enfocarme un poquito sobre esto, Juan Manuel. Paraguay en mucho tiempo ha venido reclamando, los diferentes actores de Paraguay, tanto en materia educativa, académicos, como economistas, especialistas en determinados sectores, políticos, parlamentarios, todos de alguna forma reclamando la generación de políticas de Estado. ¿Sí? Es decir, tenemos que hablar de políticas de Estado. Hiciste referencia al mantenimiento de una cierta política de Estado que ya va atravesando 3 gobiernos y que lo va atravesando con éxito. Es decir, existe hoy en temas económicos, y esa fortaleza tiene que ver con una real política de Estado en materia económica, ¿o no? Yo entiendo que sí. Lógicamente la economía es mucho más compleja y no la podemos reducir a una parte de ella, cual sería la macroeconomía. Pero Paraguay demostró, y prueba de eso es que hoy estamos prácticamente con calificación de inversión por las calificadoras internacionales, estamos a punto de llegar a eso. Justamente otro índice que nos destaca eso es justamente el crecimiento sostenido. ¿Qué pasa? Paraguay ha tenido grandes picos para arriba y para abajo, pero hoy en día, y a pesar de todo lo que son las justamente crisis y vaivenes de nuestros grandes vecinos y de la región, ha sabido mantener ese crecimiento sostenido. Entonces, a mi entender, eso es una prueba justamente de políticas de Estado. Y si me permitís, yo creo que incluso hay muchas perspectivas de seguir, ¿no? Tal cual. Bueno, hoy en día estamos a las puertas de un año electoral. Estamos ya en un año electoral. Estamos en un año electoral, esa es la realidad, sí. Y este año electoral se nota como en otros años, no sé, un freno en la economía, ¿puede afectarnos de alguna forma o lo estás notando? Porque al final estamos en un año electoral, pero ya estamos casi a mitad de año. Bueno, justamente ahí retorno a lo que yo te decía de las políticas y medidas contracíclicas. ¿Qué sucede? Bueno, se ha sabido y se ha entendido que cuando hay retracción en el sector privado, en el sector internacional, el Estado es un buen momento, el Estado debe intervenir en esos momentos. Y gracias a eso hoy tenemos la obra pública que creo que se ha concentrado justamente, puede ser casualidad, puede ser algo pensado, pero se ha concentrado justamente en esta última parte del mandato. Lógicamente podemos entender entonces que
las condiciones económicas en las cuales entraría serían óptimas. A modo de conclusión, Juan Manuel, ¿Cómo no? la crisis en Brasil es importante, es seria, es grande, pero Paraguay está en condiciones de pasarla. Yo creo que sí, y van a ser principalmente las consecuencias en el propio Brasil. Juan Manuel Monatal, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación esta noche y esperamos contar contigo en otras ocasiones para hablar de temas internacionales. Bueno, cuando quieran, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias.